Como siempre, tenemos un programa especial dirigido para todos ustedes. Esta vez, Pablo Duarte será quien nos presente esta nueva emisión. Iniciaremos con la sección Desde las Mesas, Roberto Larenas, director de Ventas Institucionales, que nos dará la opinión de los traders. Continuaremos con Norteamérica en la Mira y Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales. Seguido de las ideas de inversión de la semana de empresas mexicanas desde un punto de vista fundamental con Pablo Duarte. Y al final, él nos dará una pequeña reseña de nuestra empresa invitada. Finalmente, nuestra sección más esperada en entrevista con FibraIn, donde nos acompaña Óscar Calvillo, CEO de FibraIn, Miguel Aliaga, CFO de FibraIn, Fernando Rocha, director de Adquisiciones y Desarrollos, y finalmente Julio Serrano, quien nos entrevistará. Esperemos disfrutes de esta emisión. Comenzamos, Pablo. Gracias, Marifer. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente esta semana. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y con buena salud. Gracias por su interés en este encuentro de Mercados Actinver. Hoy les tenemos un programa muy interesante. Hemos visto una mayor volatilidad en los mercados en días recientes, con ajustes importantes en las bolsas el día de hoy. Destacó la caída de 3.6% del Russell 2000 en Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo? Una renovada preocupación por la pandemia, ahora por la tercera ola, que ya se vive en Europa y ha llevado a países como Alemania, Francia e Italia a imponer nuevas medidas de confinamiento por tercera ocasión. También hoy tuvimos el discurso de Powell, presidente de la Reserva Federal, y de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ante el Congreso de Estados Unidos. De todo esto nos platicarán en la sección Desde las Mesas. Para posteriormente, Alejandro Fuentes nos presentará su visión de Estados Unidos con un análisis muy interesante sobre el proceso de vacunación en ese país. Después, en la parte de México, les comentaré sobre nuestras perspectivas e ideas de inversión por parte del equipo de análisis fundamental. Y para finalizar, tendremos la entrevista de Julio Serrano, director de Capitales, con nuestro invitado especial, FibraIn, que tenemos el gusto de contar con la presencia del equipo completo. Como ya les comentaba Marifer, Óscar Calvillo, director general, Miguel Aliaga, director de Finanzas, y Fernando Rocha, director de Adquisiciones y Desarrollos, quienes nos platicarán sobre las medidas que han venido tomando por parte de la fibra durante la pandemia, así como las perspectivas de recuperación que tienen hacia adelante. Les recuerdo que al final tendremos una sección de preguntas y respuestas para nuestros invitados, para que de favor nos las hagan llegar a través del chat. Dicho esto, Marifer, te regreso la palabra. Muchas gracias, Pablo. Comenzamos con Roberto Larenas, director de Ventas Institucionales. Bienvenido, Roberto. Gracias, Marifer. Buenas tardes a todos. Bueno, como comentaba Pablo, efectivamente los mercados en todo el mundo cayeron por el lockdown que está pasando en Europa. También el petróleo tuvo una caída fuerte de 6% por el mismo miedo del lockdown que está pasando, de lo que le va a pegar la pandemia a la economía por tercera ocasión. Y el tipo de cambio igual, ¿no? El tipo de cambio se vio presionado, cerró en 20.80. La verdad es que muchos inversionistas se refugiaron en el dólar y el dólar recuperó terreno contra bastantes monedas a nivel mundial. Por otro lado, en la parte del viernes pasado tuvimos el rebalanceo del IPC, donde es un rebalanceo semestral, donde entran y salen emisoras. Entraron en esta ocasión regional, Banco Regional, y salió Gentera y NMK. Y bueno, pues lo que les puedo decir es que nuestros clientes se han estado igual invirtiendo, protegiéndose contra el dólar a los niveles, como les comentábamos desde hace varias semanas, niveles abajo de 20 pesos. La verdad es que se estuvieron cubriendo muchísimo con esas exposiciones. Y en la parte de emisoras, todavía, aunque el mercado ha recuperado bastante de los niveles del fin de año del año pasado, hay muy buenos sectores y muy buenas emisoras que tienen oportunidad todavía de crecimiento de acuerdo a las valoraciones atractivas que seguramente les van a platicar en un momento. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Continuamos con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales, Norteamérica en la Mira. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo Encuentros. Vamos a poner las gráficas para platicar qué es lo que ha pasado en los últimos días. Pues como comentaba Pablo, como comentaba Robert, volatilidad en el día de hoy por la preocupación de nuevos contagios de coronavirus, nuevas restricciones de movilidad, sobre todo en Europa, y eso está afectando al movimiento. En la gráfica, si podemos poner la presentación, por favor, en la gráfica, el primero vamos a ver al S&P.
El S&P pues recuperó la operación por arriba o dentro del canal alcista que habíamos estado viendo desde noviembre. No ha logrado romper los 3.950 puntos. Ese nivel es clave como techo de corto plazo. Lo ha intentado en los últimos días y al final no ha logrado romper ese nivel de resistencia. Y todavía no vemos una señal de preocupación todavía en el corto plazo. Sigue operando por arriba del promedio de 50 días, por arriba del promedio de 30 días. Solamente un rompimiento de los 3.860 nos colocaría en una situación de que el mercado vuelva a presionarse de corto plazo. Vamos a ver cómo se comporta en los siguientes días, pero por lo pronto el S&P no lo ha hecho. El Nasdaq es el que me preocupa un poco más. Si ven ahí, pues el piso que tocó el 6 de marzo también ha tenido un buen rebote, llegó a rebotar casi 10% hasta el máximo que vimos la semana pasada, pero ese rebote lo ha hecho dentro de un canal alcista que podemos considerar como un bear flag. Si por ahí tenemos al Nasdaq rompiendo a la baja los 3.200, 3.100 puntos, estaría rompiendo esta bandera, se estaría saliendo de esta bandera y podría reanudar de manera importante el movimiento de baja. Entonces, 13.200 sería un primer nivel de soporte, lo confirmaría si llega a romper los 13.000 puntos. Si ese es el escenario, podríamos considerar un movimiento nuevamente hacia los 12.500 puntos del Nasdaq. Ahí es muy importante el día de mañana, porque si no rebota mañana, estaríamos viendo ahí el rompimiento de esta bear flag. Luego el IPC. El IPC también, pues hemos tenido algo de debilidad en los últimos días, creo que es normal. Habíamos visto un rebote prácticamente sin parar desde los 44.000 hasta los 48.200 puntos. Esto ya nos estaba señalando una sobrecompra técnica muy importante, spread de promedios. Y bueno, esta caída que hemos visto desde el pico de la semana pasada ha sido como de un 3,5%. Creemos que la zona de soporte importante para el IPC se coloca entre los 46.000 y los 45.500 puntos. El bono de 10 años, que es la siguiente gráfica, ha tenido también 2 días consecutivos de baja, a pesar de que el bono bajó hoy, no vimos una reacción de los mercados. Vamos a ver qué pasa en el 1.60, hoy cerró en 1.62, en 1.60 tenemos un soporte importante, si lo llega a romper a la baja, pues podríamos suponer incluso un movimiento hacia 1.45, lo cual debería de ayudar a los mercados de renta variable, pero bueno, son 2 días consecutivos de baja y está probando esta zona importante de soporte en el 1.60. Les voy a dar una actualización de cómo va el proceso de vacunación en Estados Unidos con una variación que le estamos agregando aquí. Ahorita se las platicamos. Si podemos poner la siguiente, el proceso de vacunación hasta el momento se han aplicado 81.4 millones de personas con una sola dosis. Ya 44.1 millones de personas han recibido las 2 dosis en Estados Unidos. Se están vacunando más o menos a un ritmo de 2.5 millones de dosis al día. Esto, en la siguiente gráfica, si mantienen este ritmo, podríamos ver que para julio estaría el 70% de los adultos vacunados ya completamente en Estados Unidos y para más o menos mediados de agosto estaríamos hablando de un 90% de los adultos ya vacunados en Estados Unidos, lo cual es un muy buen ritmo y una muy buena noticia para los siguientes meses. En la siguiente gráfica estamos viendo que todavía tenemos a la izquierda, tenemos arriba la gráfica de casos nuevos al día. Todavía no vemos un repunte, todavía el promedio móvil sigue tendiendo a la baja, igual en la gráfica de fallecimientos al día. Y en la gráfica de la derecha es el factor que divide el número total de personas ya inmunizadas con doble dosis entre el número total de contagios en Estados Unidos. Ya está por arriba de 1, esa relación que se cruzó más o menos en la primera semana de marzo, ya está arriba de 1, van a un muy buen ritmo. Esta misma gráfica aplicada a todo el mundo, aquí sí vemos, en la siguiente gráfica por favor, aquí sí vemos ya un repunte de tanto de los casos como de contagio, como de los, bueno, todavía de fallecimientos todavía no, acuérdense que es un indicador que va atrasado, pero ya estamos viendo este repunte principalmente por los casos nuevos que hemos visto en Europa y el factor de vacunación de inmunizados entre contagiados todavía no llega al 1, ¿no? Todavía les falta, estamos como en 0.80. Si hacemos el mismo análisis para México, que es la última gráfica, también tenemos un descenso todavía en los nuevos casos de contagio y en los fallecimientos. No hemos visto todavía un pico o un cambio de tendencia ahí.
Y aquí, a pesar de que se ha acelerado el factor de vacunados entre contagiados, todavía estamos muy lejos de estar arriba de 1. Estamos en 0.35 más o menos, un poquito abajo de 0.35. Entonces, a pesar de que se ha acelerado en las últimas semanas, todavía estamos muy lejos de los números que vemos en Europa o en Estados Unidos. Es lo que les quería platicar hoy. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Continuamos con el comentario de Empresas Mexicanos con Pablo Duarte, director de Estrategia y Análisis, director de Estrategia de Capitales de Análisis. Bienvenido, Pablo. Gracias, Marifer. Ahora les voy a platicar sobre nuestra estrategia de capitales en México. Les comento que el pasado miércoles 17 de marzo cambiamos a una postura de cautela de corto plazo para la bolsa local. El IPC había en ese momento alcanzado los 48,200 puntos y desde ese día, que fue hace justamente una semana, el IPC ha tenido esta caída de 3% hasta los 46,800 puntos. En términos de dólares, el ajuste ha sido mayor, por lo que les comentaba Roberto, de menos 5%. El tipo de cambio está de vuelta sobre niveles de 20.80. Nuevamente, el timing de nuestra estrategia y lectura de mercado ha probado ser acertada hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que veíamos cuando hicimos este cambio la semana pasada? Como anticipamos, por un lado, se dieron los catalizadores positivos de corto plazo ampliamente esperados, mismos que detonaron el alza de más 11% en dólares del IPC en prácticamente mes y medio, ¿no? Del 1 de febrero al 16 de marzo. Con esto vimos un abaratamiento en la bolsa en términos de evaluación. Hicimos revisiones de los estimados para el 2021 con los resultados del cuarto trimestre 2020 que reportaron las empresas el mes pasado, así como con la incorporación de las guías para este año de las mismas. Y esto nos llevó a revisar nuestro objetivo del IPC a 49,700 para cierre de este año, mismo que se ubica en la parte alta de nuestro rango que establecimos a inicios de año, de 46,700 a 49,700 puntos. No obstante, a pesar de este abaratamiento que les comento, el múltiplo precio-utilidades o PU de la bolsa alcanzó niveles por encima del nivel previo a la cancelación del aeropuerto de Texcoco de octubre de 2018, lo cual claramente veíamos injustificado por los riesgos que seguimos viendo hacia adelante, ¿no? Por otro lado, si vemos bajo la perspectiva del inverso del múltiplo, que se conoce el earnings yield o la tasa de utilidades, este se ubicaba en 6.5%, que es un nivel por debajo de la tasa del bono soberano a 10 años. Es una métrica que indica que las acciones están caras relativas a los bonos. Y por si fuera poco, veíamos también las tasas de los bonos de largo plazo subir de manera acelerada, incluyendo el M10 en México hasta 6.7%. En cuanto a los riesgos, destacamos algunos relevantes que seguimos creyendo cobrarán una mayor relevancia para la bolsa durante las siguientes semanas, que son los siguientes. Uno, una tercera ola de COVID. Nosotros la veníamos anticipando y se los hemos venido mencionando aquí desde el 8 de febrero. O sea, no, en este sentido, pues no ha sido una novedad lo que está pasando en Europa. Creemos que pues podría presentarse en México hacia abril, post Semana Santa, y que podría tener 2 meses de duración. Entre otros riesgos, pues también estamos viendo retrasos en la vacunación que también se han ido cumpliendo en algunos países, incluido México. Tercero, una menor recuperación económica a la esperada. Esto porque pues hay un vínculo importante precisamente al proceso de vacunación y pues hoy, como comentamos, ha tenido ya un impacto relevante en las bolsas globales. Cuarto, una mayor incertidumbre política y regulatoria en México hacia las elecciones intermedias de junio. Y por último, también estamos viendo como riesgo potencial el repunte más acelerado en las tasas de interés de largo plazo, y este último sin duda se volvió uno de los más relevantes para las bolsas durante las últimas semanas y jornadas. Lo destacamos como un tema a seguir de cerca desde el pasado 22 de febrero, o sea, también hace poco más de un mes veníamos destacando este riesgo para el mercado. Ahora, si me ayudan, les quisiera mostrar una lámina para que quienes tienen la oportunidad de vernos en video. De todos modos, se las explico. En pantalla del lado izquierdo pueden observar una gráfica con el historial de nuestras posturas en la bolsa local. Si me ayudan en la lámina donde vienen las gráficas. Esta gráfica muestra de manera muy puntual nuestra estrategia. Cada cambio soportado evidentemente por el análisis que generamos en Actinver, como este último que hoy les comento de cautela, ¿no? En general podríamos decir que también pues, han sido acertadas en términos generales estas posturas.
Y ahora pasando a nuestro portafolio modelo de favoritas, también nos da mucho gusto comentarles que nuestro portafolio alcanzó un nuevo máximo histórico en generación de alfa. ¿Qué es alfa? Es el diferencial positivo contra el benchmark o el índice contra el que nos comparamos. En ese sentido, supera al índice de retorno total de la bolsa, el IRT, por más 17.6% desde 2019 al cierre de hoy. Este es un resultado sobresaliente considerando la alta volatilidad y tendencias de trading en los mercados. Este también es un claro reflejo de nuestra estrategia, que por parte del equipo de análisis aterrizamos en sectores y emisoras en lo individual. En los últimos 12 meses, que es prácticamente a un año de la pandemia, el portafolio ha dado un retorno total de más 63%. Esto lo pueden observar en la gráfica que les presento ahí a la derecha. Eso era básicamente lo que les quería platicar de esta lámina. Si quieren ya podemos dejar de compartirla. Y ahondando un poco más en nuestra estrategia de capitales, que como saben en Actinver le llamamos nuestra salsa secreta, les comento lo siguiente. En el caso de Grupo México Transportes, con código de pizarra GMXT, es una de las emisoras que aquí les presentamos como una gran oportunidad de inversión el pasado 2 de marzo. Pues bueno, vimos un repunte muy importante el viernes pasado, ya tuvo un rendimiento total de más 15% desde esa fecha. Posteriormente anunciamos que decidimos tomar utilidades de este emisor en nuestro portafolio de favoritas a partir de esta semana. Apenas entre ayer y hoy, de hecho, el precio ya ha caído poco más de 5%. En el caso de Orbia, esta fue incorporada a las favoritas el 10 de febrero de un retorno de más 23% y ayer le bajamos la recomendación a igual a mercado. Nuestra analista Liliana Ochoa en una nota que publicó y por esto también salió del portafolio de favoritas. Ayer bajamos la recomendación de Televisa, en otro caso, a igual a mercado, meramente por valuación, ya que había incluso superado nuestro precio objetivo. Hoy la vimos caer 4%. Y otra idea que presentamos fue la de Yenova, que ingresó al portafolio favoritas el día de hoy. Además de que nos gustan los fundamentales de largo plazo de esta empresa, vemos una oportunidad de arbitraje de alrededor de 7%, considerando tan solo la oferta anunciada por parte de Sempra Energy, empresa de Estados Unidos. Por otro lado, nos hemos mantenido fuera de nombres como Cemex y los grupos aeroportuarios que habían tenido un rally alcista muy importante, pero con riesgos potenciales hacia adelante, como estos que estamos escuchando el día de hoy. Además, hemos venido bajando ligeramente la exposición que teníamos en Jefe Norte, tras haber subido 18% desde que la incorporamos a las favoritas apenas arrancando el mes de febrero. Ya por último, sobre niveles actuales, nos siguen gustando particularmente Fibra MQ, América Móvil, Alfa y H-City. Creemos que representan una oportunidad de inversión muy atractiva con horizonte de inversión a largo plazo. Ahora, como parte de nuestra siguiente sección, les daré una breve introducción sobre FibraIn, que es nuestra invitada especial el día de hoy. Como saben, FibraIn es una fibra especializada en el segmento de hoteles. Desde su oferta pública inicial en marzo del 2013, ha logrado incrementar de 14 propiedades de su portafolio inicial hasta 38 con las que contaba al cierre de 2020. Ha logrado multiplicar por poco más de 2,5 veces su número de habitaciones hasta un total de 6,391. Esto lo ha logrado a través de una estrategia de diversificación muy clara de sus operaciones, que van desde el segmento hotelero, que incluye todo tipo de servicios, desde hoteles de servicio limitado, selecto, completo, estancia prolongada y más recientemente el segmento de lujo. También la diversificación incluye geografías, cuenta con presencia en todas las regiones del país, así como de marcas, que principalmente son marcas globales altamente reconocidas. Por la fuerte recuperación que tendría la fibra en el periodo post-pandemia, potenciada además por la apertura de sus nuevos hoteles de lujo JW Marriott y Westin en Monterrey, creemos que es un gran momento para tener esta plática con su equipo directivo el día de hoy. Y aprovecho ahora sí para darle la bienvenida a Oscar, Miguel, Fernando, Alejandro y Sergio. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy en este encuentro de mercados Actinver. Con esto te regreso el micro, Marifer. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y sí, ahora en nuestra sección más esperada, nuestros invitados especiales, Oscar Calvillo, Miguel Aliaga, Fernando Rocha, y en entrevista con Julio Serrano, quien nos dará toda su perspectiva de la empresa durante esta pandemia. Bienvenido, Julio, bienvenido, FibraIn. Adelante. Hola.
Hola a todos, qué gusto platicar con ustedes y pues qué gusto platicar contigo, Oscar, Miguel y Fernando de Fibraín y poder dialogar en los siguientes minutos sobre pues muchas de las perspectivas que tiene la empresa. Qué gusto saludarlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de platicar con todos ustedes y su gran auditorio. Sí, muchas gracias. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo definen hoy a FIN? Mira, Fibraín originalmente nació en hoteles, básicamente en el mercado de negocios, ¿no? Por el país, con marcas extranjeras. Así, y básicamente adquiríamos o desarrollábamos cualquier hotel que cumpliera ese requisito, ya sea que ¿no? ¿Qué hicimos nosotros y qué hicimos esto? En el 2016 hicimos un análisis y donde empezamos, hicimos el siguiente cambio y enfocamos a que nos queremos básicamente invertir en activos de calidad en el espacio de hoteles y donde puede ser hotel de cualquier tipo. ¿A qué me refiero con activos de calidad? O sea, si yo desarrollo un hotel o compro un hotel, lo que quiero es un hotel que su valor intrínseco sea mucho mayor. ¿Y cómo se puede lograr esto? Primero, porque tengan mayores barreras de entrada, ¿no? Y que de alguna manera sea que compite. ¿Y cómo podemos entender esto? Pues imagínate que tenemos un hotel que es una marca fuerte en un mercado fuerte, en una ubicación fuerte. Como ahorita estamos en el Hotel JW Mar, que abriremos el 3 de mayo aquí en San Pedro Garza García, Nuevo León. Este es todo un ejemplo de esto, ¿no? Un excelente producto, no tiene competencia, entonces, donde va a entrar a un mercado ávido de esto y difícilmente va a haber otro hotel de estas características en mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener un mercado que nosotros vamos a poder tener mucho control. Y este hotel en sí mismo, como es muy atractivo para muchos compradores, su valor intrínseco, si se hace un avalúo con respecto al desempeño de otro hotel cualquiera, su valor es incluso mayor. También tiene otra característica, y esto que casi todos nuestros hoteles vemos que tengan una demanda importante de viajeros extranjeros para que sus tarifas se puedan estar en términos de moneda dura, o que la demanda provenga de actividades ligadas al mercado, del mercado extranjero. ¿Por qué? Pues nuestros hoteles, la mayor parte, están en mercados de demanda de negocios que están enfocados a la exportación, ¿no? Nosotros sí le tenemos mucho temor al mercado interno en México. Ustedes saben mejor que nosotros, todos ya hablaron mucho de eso, ¿no? Y sentimos que en México sí va a poder ser beneficiado del gran estímulo fiscal que está teniendo Estados Unidos y por lo tanto, vía el mercado de exportación, la economía, los mercados de exportación sí se va a ver favorecido. Entonces, la manufactura en México sí va a ver favorecido. Entonces, nosotros tenemos muchos clientes que se enfocan a eso, ¿no? Y eso nosotros le apostamos mucho. Y aparte, también por el tema de la situación entre Estados Unidos y China, lo que se llama nearshoring o ally shoring, en el que más manufactura se ubique en México porque no quiera estar en Asia, en particular China, e incluso de muchas empresas chinas que consideramos que se van a venir, vamos a sentir que hay una demanda importante de naves industriales y empresas de manufactura que se van a ubicar en estos centros de manufactura, que van a crear mucha demanda para nuestros hoteles, ¿no? Los hoteles existentes, ¿no? Ahora, los hoteles de playa, no tenemos realmente hoteles de playa y queremos incursionar en eso, pero pues ya la pandemia nos agarró y nos frena ese propósito, pero toda nuestra inversión en el futuro va a ir hacia ese tipo de activos que siguen siendo activos de calidad y siguen haciendo activos que están en el mercado mundial, porque sus huéspedes están muy orientados hacia el mercado fuera de México, ¿no? Tarifas en dólares y demanda no nada más de mexicanos, ¿no? Entonces eso creo que más o menos definimos. Entonces, concretando, nosotros invertimos en activos
de calidad en hoteles, ¿sí? En marcas preponderantemente de alcance internacional, ¿sí? Que dependan más del mercado, no nada más del mercado interno mexicano, sino dependen del mercado externo, ¿no? Y eso creo que nos puede ayudar en el desempeño viendo hacia adelante. No sé si Miguel o Fernando quieran agregar algo en este punto. No, creo que una definición clara es, la estrategia la tenemos muy clara. Pues sí, se nos cruzó como a todo el mundo la pandemia, pero es hacia donde vamos caminando y reitero pues este ejemplo donde estamos hoy realmente estrenando la sala de consejo en el JW Marriott de Monterrey, que estará abriendo sus puertas próximamente, pues es un ejemplo de hacia dónde vamos caminando. Correcto. Bueno, pues ya platicamos de qué es Fin, ya platicamos también de los últimos, cómo ha venido evolucionando este modelo de negocio en los últimos 5 años, del tipo de hoteles que se tenían allá en el 2013, 2014, 2015 y la evolución hacia el 2016. Pero ahorita, Fernando, tocabas un tema muy importante, la pandemia. Y ¿por qué no nos platican un poco cómo reaccionaron ante la pandemia con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados? ¿Qué hicieron y qué han hecho? Y hoy, a un año de haber empezado la pandemia, ¿qué han hecho en todo este sentido? Mira, hace un año, exactamente por estas fechas, pues es cuando sentimos el primer impacto. Lo primero que hicimos es protocolos, ¿no? Nos adelantamos a todos los que dijeron las cadenas y demás. ¿Cómo puedo proteger a mis huéspedes y cómo puedo proteger a mis colaboradores? Eso fue lo más importante. Cuando ya vinieron los lineamientos de las cadenas, nosotros ya teníamos avanzado eso en forma importante. Nos anticipamos a saber que el huésped va a demandar en estas circunstancias una gran seguridad al llegar a un hotel. La limpieza es algo extremo que va a buscar. Y eso nos ha ayudado mucho a los hoteles de marca, que la gente los percibe mucho más seguros en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que tuvimos que hacer desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista financiero, evidentemente hubo un recorte de costos y gastos, pero exhaustivo, ¿no? Hicimos muchas jornadas solidarias donde al personal dijimos, oye, trabaja los días que se requiera, ajustando la demanda. Prácticamente hicimos un costo variable la nómina, ¿no? Evidentemente, en abril tuvimos que cerrar más de la mitad del portafolio, ¿no? Las ocupaciones de abril del año pasado pues, eran del 13%. Obviamente teníamos pérdida operativa porque teníamos menos de la mitad del portafolio abierto y solo con un 13% de ocupación. Entonces, la contención de costos y gastos era un punto crucial, ¿no? ¿Sí? Salvar el efectivo al más no poder, ¿no? Entonces, cuando en mayo, cuando ya es que en Estados Unidos empiezan a abrir las fábricas y de alguna manera México tiene que vamos a encadenarse y actuar en concordancia con la manufactura norteamericana y reabren la manufactura en junio, nosotros abrimos unos hoteles en junio y abrimos ya todo el portafolio a partir del mes de julio, ¿no? Y a partir de entonces hemos tenido un ramp-up donde tuvimos ocupaciones del 17% en el mes de julio, pero ya de todos los hoteles, ¿no? Donde ya iban estos en una ocupación donde ya estamos llegando a niveles cercanos al 30% en el mes de octubre, pero luego vino una baja por el efecto de la pandemia de fin de año y por la situación de la pandemia propia en lo que es en diciembre y en enero, ¿no? Entonces, y luego ya ahorita a partir de febrero, marzo, otra vez estamos teniendo un repunte importante. El mes de marzo está aumentando en forma muy interesante la ocupación. Ahora sí, todo el portafolio traemos ocupaciones, lo que el día a la fecha traemos ya por arriba del 34%. Entonces, ya superando cualquier día, desde cualquier mes desde que inició la pandemia, ¿no? Entonces, también el manejo del efectivo, pues olvídate, fue donde autorizar, no se gasta nada que no autorizamos los 3 que estamos aquí, ¿no? O sea, cuidamos muchísimo el efectivo, ¿no? Sí pudimos echar mano
de algunas financiamiento del crédito del Hotel Westin que acabábamos de abrir, que la Westin lo abrimos en febrero del año pasado, y pudimos concretar el financiamiento del mismo para tener un poquito más de liquidez, ¿no? Y hemos estado salvaguardando mucho la liquidez. A partir más o menos de octubre ya hemos sido autosuficientes operativamente, ¿no? Entonces ya hemos podido cumplir los pagos del servicio de la deuda que tuvimos de los bonos que pagamos en agosto, pagamos ahora en febrero, ¿no? Y ahorita ya tenemos alineadas unas fuentes no operativas para los compromisos que siguen hacia adelante en espera de que se recupere un poquito más. Bueno, no podemos hablar de futuro si no hablamos de qué se espera de la pandemia. Y ojalá, aquí la pandemia hay una carrera, que son dos. Una que las dos son Vs. Una son las vacunas, la vacunación contra las variantes, ¿no? La tercera ola que se menciona, en el caso de Europa viene derivado de la variante de Kent, o sea, el condado de Kent, que es donde surge la variante que surge en el Reino Unido, que es la que ahora está predominando en el resto de Europa, ¿no? Nada más que desafortunadamente en Europa también frenaron su esquema de vacunación por las dudas que tuvieron con la vacuna de AstraZeneca, que creo que eso fue algo que les afectó rotundamente, dado que el Reino Unido no hizo eso, y el Reino Unido se movió en forma acelerada, ¿no? Y entonces sí logró tener un esquema de vacunación mucho más ágil, y obviamente a ellos les afectó esta variante en forma anticipada, y ellos ya van hacia la baja en lo que es sus nuevos casos, aunque en últimos días se ha estabilizado, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Pues sí, más me preocupa a mí, no es de Europa, eso te preocupa en términos económicos, pero en términos de la pandemia, pues el descontrol que hay en América del Sur, prácticamente en Brasil, ¿no? En Brasil, por el descontrol que tienen, se ha generado una variante que tiene ahí, que es la que pudiera predominar. Afortunadamente, las vacunas que se están aplicando en México sí funcionan para la variante brasileña, pero pues es lo mismo, la carrera de variantes contra vacunas, ¿no? En México vamos las cosas mejorando y ojalá le ganemos la vacunación de lo que es la población vulnerable, que son los mayores de 60 años, que son cerca de 14 millones de mexicanos, y los que tienen enfermedades que son muy sensibles, como la diabetes y la hipertensión, que puede ser unos varios millones más, que logremos vacunar a esa población para que no tengamos un impacto negativo en México. Ahora, desde el punto de vista de FibraIN, a nosotros lo que nos importa mucho es que el norteamericano termine su proceso de vacunación y se sienta seguro, porque a nosotros nos falta lo que es el huésped norteamericano, que representa más del 80% del huésped extranjero que tenemos nosotros. Y si estos ya sienten que están seguros porque ya fueron vacunados y estos empiezan a regresar hacia nuestros hoteles, entonces vamos a tener un impacto positivo en los meses siguientes, ¿no? Por eso digo que es una carrera entre vacunas y las variantes, ¿no? Entonces, espero que le gane, que la vacuna y la confianza le gane al tema de otras variantes. No sé si algo ustedes que quieran. Yo complementaría, lo comentaba Oscar, de cuando empezamos a sentir los efectos de la pandemia en marzo. Yo diría que eso fue en el contexto de los hoteles que estaban en operación. En este proyecto, JW Marriott, empezamos a sentir los impactos ya de retrasos en entregas, en suministros de productos que venían de Asia, principalmente de China, desde finales de diciembre del 19. Evidentemente, el proyecto sufrió mucho en temas de tiempos, pero no así de calidad y de costos. Hemos podido, trabajando con nuestro propio equipo, nuestros contratistas y la propia cadena, hemos logrado mantenernos dentro de los parámetros de costo originales del proyecto y de calidad, evidentemente, que eso pues, nos vigila mucho la cadena, además de que pues, estamos convencidos de que la calidad es lo primero que espera un cliente y sobre todo en un hotel de esta categoría. Y ha sido un reto pues, interesante el lograr esto, ¿no? Pensamos que ahora estaremos abriendo el hotel en el inicio de la curva ascendente de regreso del mercado, y eso pues nos genera mucho optimismo de que bueno, los resultados
si bien no típicos del mercado por las condiciones actuales, será muy positivo en los siguientes meses. Correcto. ¿Y cómo esperan la recuperación en sus segmentos de negocio? ¿Hay alguna variación en algunos de los segmentos o cómo le esperan este año? En esencia va muy ligada a lo que ya mencioné, es que regrese el viajero norteamericano. Ahorita, mira, lo que nos estamos, de las cosas de lo que, haz de cuenta, el costo que se va a resultar como inversión de la pandemia es que los niveles de eficiencia que estamos logrando en la operación, que nuestros gestores están logrando, es tal que con ocupaciones de un 15% menos o un 20% menos de ocupación, no puntos porcentuales de ocupación, sino el 15% de ingresos o 20% de ingresos menos de hospedaje, a lo mejor logremos los mismos resultados de EBITDA. Eso es algo muy importante. O sea, se ha logrado mucho en el que si tienes varios hoteles en una ciudad, se eficienten mucho las estructuras de personal, que es el costo más importante, ¿no? Y eso es algo que no queremos perder. Entonces, que rápidamente, pues ahora, desde el punto de vista de ingresos, pues sí, el hecho de que regrese el viajero norteamericano, que es el que nos está faltando. Si vamos a decir que nosotros, vamos a decir que ya, si no tenemos un impacto negativo de corto plazo, de Semana Santa, afortunadamente, la gente sale a viajar, pero no se reúne tanto familiarmente como en Navidad o Año Nuevo, donde fue un evento muy complicado. Las posadas, Navidad y Año Nuevo fue una combinación terrible para el efecto de la pandemia. En Semana Santa la gente sale y esperemos que se cuide y que no se relajen mucho las medidas, de tal manera que no tengamos un efecto tan adverso como tal. Entonces, que podamos tener niveles que de donde estemos se mantenga hacia adelante y que vamos a decir que 15 puntos de ocupación lo empecemos a lograr arriba de lo que tenemos ahorita para fines de año con el viajero norteamericano y que en eso estemos logrando pues ya casi niveles de punto de equilibrio incluso financiero con el servicio de la deuda antes de que termine el año. No sé, Miguel, si ya quieras agregar algo. Sí, yo creo que de alguna forma, ya lo comentaba Oscar, ¿no? Algo iba a comentar también yo específicamente, que se me fue ahorita el tema, pero pues la verdad es que sí estamos viendo buenos números y estamos viendo de alguna forma, quizá la Semana Santa, inclusive lo platicábamos hace un momento en una reunión que teníamos, que pudiera ser incluso beneficio para algunos de los hoteles que tenemos, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Nuevo León están cerrando para Semana Santa todos los parques abiertos y todo esto, porque lo que no quieren es que se acumule la gente, pero coincido con Oscar que esto pudiera beneficiar a la parte hotelera que tenemos nosotros en FibraIn, ¿no? Sí, si la gente viaja a los destinos de placer, los aeropuertos yo no le veo riesgo. O sea, yo he viajado durante la pandemia varias veces, la gente no habla y trae cubrebocas. La gente cuando habla, yo veo que en un bar donde está viviendo un evento deportivo, que están todo uno gritando y sin cubrebocas, ahí es donde el contagio se puede hacer tremendo, ¿no? Y llegas, los hoteles en los destinos de placer están verdaderamente cuidadosos, ¿no? Y la gente, los espacios abiertos son grandes, ¿no? Entonces, por eso esperemos que no vaya a ser el que vaya a muchos eventos sociales donde la gente se cierre, ¿no? Y que sean eventos en ambiente cerrado. Semana Santa, el clima es muy favorable en México, entonces invita a que haya eventos al aire libre y no tanto eventos en ambientes cerrados, que fue lo típicamente que pasó en diciembre con los eventos de Navidad, Año Nuevo y Posadas. Correcto. Y Reyes. Correcto. Oye, y pasando a un tema importante también que ven los inversionistas en las fibras. ¿Qué nos pueden platicar sobre el futuro de su política de dividendos? Sí, si quieres, Oscar, respondo yo esa pregunta. Okay. Pues bien, históricamente, como saben ustedes, normalmente las fibras reparten la utilidad fiscal, el 95% de la utilidad fiscal. En la práctica estamos repartiendo prácticamente el AFFO, tengamos o no utilidad fiscal, además de que quien tenga utilidad fiscal, pues tiene esa obligación.
FibraIn no ha sido la excepción. FibraIn usualmente ha repartido el FFO, salvo una solicitud que hicimos a nuestra comunidad inversionista, precisamente derivada de lo que ya comentaba Fernando. El inicio del año, pues ya veíamos nosotros inclusive todo el tema que venía, y eso pues nos ayudó un poquito a guardar un poco de efectivo para prepararnos ante lo que pues veíamos todavía incierto y que ahorita pues ya lo tenemos con un poco más de certeza. Entonces, creo que lo que es muy importante destacar es que FibraIn no modificará su política de dividendos, ¿no? Por lo menos hasta la fecha, o sea, pagaremos el AFFO. Como hoy no hay AFFO, porque sigue siendo negativo, es decir, vamos construyéndolo en lo que va esta evolución de nuestra ocupación y por lo tanto de nuestros ingresos y por lo tanto de nuestra utilidad operativa y por tanto entonces de nuestro EBITDA que se vaya construyendo hacia adelante, pues evidentemente se repartirá. ¿Y cuándo? Pues evidentemente lo que estamos tratando de hacer es que sea lo más pronto posible. Creo que destacaría lo que ya Oscar comentó, ¿no? Cuando lleguemos a tener ocupaciones similares a las que tuvimos, digamos, en un año pico en nuestra corta historia, que fue 2018, pues las ocupaciones que teníamos en esos momentos de 60 medios, pues cuando lleguemos a esas ocupaciones, seguramente nuestro AFFO será inclusive mayor al que tuvimos anteriormente. En ese momento va a ser muy superior porque tenemos hoteles que tienen un potencial de generación, el Westin y el JW Mar, aún aunque somos dueños nada más del 50%, y vendimos ya hoteles que la verdad no eran activos de calidad, y entonces ya no contamos con esos que eran más un poco un lastre que nos apoyaban, con lo cual sentimos que a esos niveles vamos a generar un desempeño financiero muchísimo mejor. A niveles mucho menos que eso, creo que vamos a lograr el mismo desempeño que teníamos antes. Por lo tanto, creo que sí va a ser mejor la distribución una vez que logremos que esto se normalice, ¿no? ¿Cuándo esperamos que esto? Mira, no sé, en Estados Unidos que van adelante nosotros, la ocupación promedio de todo el país anda en 45% el mes de febrero, ¿no? Entonces, si nosotros vamos rezagados con respecto a ellos, pues hombre, podemos decir, y si se abre el mercado de viajes entre México y Estados Unidos, o sea, entonces se va a vincular más eso y creemos que después eventualmente el nivel de ocupación que tuvimos en el 2019, si somos optimistas, se puede estar recuperando para el año 2023 sin duda, ¿no? O sea, correcto. Y una última pregunta es, ¿dónde ven a FIN en el 2025? ¿Cómo la ven? La vemos como una fibra muchísimo más eficiente de lo que éramos antes, ¿no? Desafortunadamente vamos a tener que frenar nuestra programa de inversión pues por la pandemia. Entonces yo creo que tenemos que salir de esto para poder retomar nuestro programa de inversión. Ahora, si tú me preguntas desde el lado de inversionista, yo en mis carteras personales, ya no me queda más que donde ya estoy invertido, o sea, porque muchos otros mercados ya se recuperaron, ¿sí? Incluso hoteleros en Estados Unidos ya recuperaron lo que es, si tú quieres comprar acción de Hilton, de Marriott, prácticamente ya tienen niveles, incluso hasta algunos días hasta superiores antes de la pandemia. Los REITs norteamericanos en hoteles ya están en niveles cercanos a los niveles, están a 80% de lo que tenían previo de la pandemia. Si vemos Host, si lo vemos lo que vemos Host o Park, ¿no? Que son los REITs más importantes allá en hoteleras, ¿no? Entonces ahorita, si tú ves los míos, los otros, nuestros competidores que tienen buenos hoteles y buenas marcas, pues caray, tenemos todo para arriba. O sea, nosotros si vemos lo que vale a nivel de evaluación y mucho respaldado de transacciones que hemos hecho y vemos cuánto vale los activos nuestros, si se vendieran todos los hoteles y si se pagaran todas las deudas, pues nuestro valor certificado anda por arriba de 10. O sea, tenemos más de un 60% de descuento, ¿no? Entonces, todavía estamos una oportunidad que se puede pescar, porque todavía no ha reaccionado hacia una mejora anticipada del desempeño, ¿no? Que eventualmente se va a dar. Entonces, el caso que ustedes mencionaron de HCT pues es muy similar, tiene descuentos similares a lo que mencionan. Y nosotros también, los otros,
la otra fibra hotelera, que está más enfocada al mercado mexicano y tiene menos viajero extranjero, pues incluso tiene mejores números que nosotros porque su viajero depende menos del mercado extranjero. Entonces no se va a ver beneficiada cuando se abra como el mercado norteamericano. Entonces creo que ahorita es una oportunidad para el que quiere comprar algo que tiene un valor de oportunidad, ¿no? Porque sencillamente, o sea, cuando dices, oye, ¿cuándo te conviene invertir en oro? Pues cuando el costo de extracción está, ¿cómo se llama? El precio de mercado está muy por abajo del costo de extracción, pues porque no tiene de otra, o sea, ¿no? Es lo mismo aquí. El valor del certificado está muy por debajo del valor de mercado de los activos, ¿no? Quitando las deudas. Entonces, no tiene, o sea, la posibilidad que tenga de irse para arriba pues es alta, ¿no? Correcto. Y destacar además a nivel individual, ya Oscar comentaba, por ejemplo, la ocupación que tenemos acumulada a nivel portafolios, pero también es importante destacar que al ser un portafolio, pues tenemos muchos hoteles ya que están incluso en niveles muy superiores, evidentemente, a ese 35. Ciertamente hay algunos que están abajo, a ese 30 y 34 que traemos acumulado ahora, pero curiosamente además hoteles del norte del país tienen grandes ocupaciones ya, incluso por ahí tenemos algún caso muy particular, arriba de 80%, tenemos hoteles... Arriba del 90%. Arriba del 90%, 45%. Creo que eso también es importante destacar, ¿no? Al ser un portafolio, pues hay de todo, pero sí es bien importante que incluso el norte está siendo muy fuerte además. Ahora también, cuando recuperamos nuestra capacidad de inversión, tenemos pensado invertir en destinos de placer. Queremos nivelar el portafolio. En eso sí vamos a seguir, porque tenemos hoteles de ciudad muy valiosos y de mercado de lujo, pero no tenemos nada en destinos de placer y sí tenemos la mira de continuar invirtiendo en eso cuando ya tengamos la posibilidad de hacerlo. Correcto. Bueno, con esto concluimos esta sección de diálogo entre nosotros y ahora le voy a ceder la palabra a Pablo Duarte para pasar a la sección de preguntas y respuestas con nuestros clientes. Pablo, adelante. Gracias, Julio, y gracias al equipo de Fibra In. Muy interesante sus comentarios. Tenemos algunas preguntas del público. Veremos cuántas nos dan oportunidad de responder. Unas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto representa el componente de salones de eventos dentro de sus hoteles? ¿Y qué perspectivas tienen sobre este negocio, tomando en cuenta que ha sido afectado durante la pandemia? Híjole, hay una demanda reprimida tremenda. Tú imagínate todas las bodas y bautizos y primeras comuniones y 15 años que no se hicieron en un año. Tantito que se abre el uso de salones, se rentan ahora con menos de una semana no. Ahora, claro, con aforos de aquí en Nuevo León del 50%, pues evidentemente son eventos mucho más pequeños, ¿no? En este hotel tenemos un salón de 600 personas. Es yo creo que el mejor salón que va a haber en todo Nuevo León. En tamaño, la altura que tiene es más de 10 metros. Modernidad. Modernidad, con toda la tecnología, preparado para poderse adornar, o sea, para una boda, porque tiene todas las preparaciones de entrada para vivir eso. En el Westin también tenemos esto. Tenemos mucha capacidad en estos dos nuevos grandes hoteles, ¿no? Donde sí vamos a tener un efecto importantísimo en la venta de eventos de esta demanda reprimida, ¿no? Y en otros hoteles full service que tenemos, como el Holiday Inn Valle, que también aquí en San Pedro García, el Holiday Inn que tenemos en Ciudad Juárez, ¿no? Hoteles full service que tenemos en Chihuahua, ¿no? El Hotel Marriott que tenemos en Puebla. Entonces, tenemos ciertos hoteles que van a captar una buena ventaja de esa demanda reprimida de eventos que no se hicieron, ¿no? Entonces, y yo añadiría, perdón, nada más, que por ejemplo, algo que hemos platicado con nuestros operadores, eventos que eran muy grandes, que no cabían en nuestros hoteles, al hacer un downsizing, pues ahora entramos dentro de la dinámica de competencia para poder atraer ese tipo de eventos. Entonces, pues ganamos en todos los segmentos, porque no en todos los hoteles tenemos ese tamaño, pero eso nos va a ayudar de alguna forma. O sea, eso también es muy importante considerar. En un hotel como Westin o JW Marriott de Monterrey, el componente de salones puede representar alrededor de un 20 a 25% de la mezcla de ingresos. Se toma como parte de toda la oferta de alimentos y bebidas. Evidentemente hay restaurante, bar, etcétera, room service,
y el componente de salones, y todo eso puede llegar a sumar en total 30% más o menos del ingreso total. Entonces, más o menos es el tamaño en un hotel diseñado con esa capacidad de salones. De acuerdo, muy interesante. Muchas gracias. Sin duda será un componente de recuperación importante para la fibra. Y aprovechando que están en este hotel de lujo JW Marriott, un hotel de tamaño relevante y muy importante en la zona, ¿qué tanto ven que pudiera apoyar la próxima apertura del hotel también a la recuperación de la fibra, además del componente de salones? Pues sin duda es muy importante. O sea, estos dos hoteles tenemos una gran ventaja, están muy cercanos unos del otro. Entonces, la consolidación de gastos es muy importante. Por ejemplo, pues, un chef pastelero, pues es una persona muy sofisticada que tiene un sueldo muy alto porque es muy, ¿no? O el chef panadero que tiene que hacer panes de excepcional calidad. Pues no necesitas más que uno de cada uno, no tienes que tener uno en cada hotel, ¿no? Entonces, la persona de recursos humanos, que estos hoteles, por la cantidad de personal que tienen, los electos del personal, sí requieres tener una persona, un ejecutivo de recursos humanos en el hotel, pues puedes tener uno para los dos hoteles. Entonces, puedes tener una consolidación de gastos que va a ser muy atractiva, ¿no? Donde tienes tarifas muy elevadas, entonces, y si le bajas los costos y gastos, pues vas a tener un efecto muy importante, donde los puntos de equilibrio, si a lo mejor el 20% lo logramos, al 25% en un hotel normal, o el portafolio de la fibra lo tenemos con 25%, a lo mejor, a lo mejor, el break-even lo vamos a traer en niveles alrededor del 20%, ¿no? Entonces, estos dos hoteles nos van a ayudar muy significativamente en el impacto de esto. No importa que, a pesar de que somos nada más dueños del 50%. Y además de que tanto por producto como por marca como por ubicación, en esta reactivación que esperamos del viajero americano, serán sin duda alguna dos hoteles sumamente atractivos para ellos, como desde el punto de vista conozco la marca, seguramente muchos de ellos tendrán participación en el programa de lealtad de Marriott, con lo cual tienen ciertos beneficios adicionales, y los protocolos de seguridad, de limpieza, etcétera, que establecen las marcas tienen una enorme credibilidad, además de que nuestro gestor, el que maneja los hoteles, pues también se ha adherido completamente y además en muchos temas ha ido incluso más allá de sus protocolos, como ya mencionaba Oscar hace un momento, ¿no? Entonces, sí, sin duda, por las dimensiones de los hoteles, el tipo de tarifas y las instalaciones que tenemos tendrán mucho que ver en ese despegue otra vez de compañía, supongo. Es que desafortunadamente pues, la pandemia nos pegó cuando estos activos, como fue desarrollado, pues el capital lo invertimos desde hace prácticamente 3 años, pagamos la parte del capital de este hotel. El periodo de inversión de construcción era 2 años, la pandemia retrasó prácticamente 1 año más. Y el Westin, que lo abrimos hace 1 año, pues prácticamente estuvo sin producir nada 1 año completito. Entonces, el costo del capital de cargar en el balance estos 2 hoteles, la fibra lo ha cargado ya varios años. Entonces, y no hemos visto el resultado. Entonces, apenas vamos a sentir el beneficio de estos hoteles en el desempeño, que desafortunadamente se combinaron las dos cosas, ¿no? Que lo cual nos ha pesado en los números de la fibra. Y que en adelante va seguramente. Ahora, Sí. Sí, muchas gracias. Pues sin duda es un punto clave para la recuperación de FibraIN y lo que podríamos esperar hacia adelante. Desafortunadamente solo nos queda tiempo para una pregunta. Había varias preguntas muy interesantes, pero podemos concluir con la siguiente, un poco más del lado de la estrategia. ¿Cuál es la distribución de hoteles ideal para FibraIN? ¿Cuánto podrían llegar a representar los hoteles de lujo del total de sus ingresos hacia adelante? Pues mira, lo que queremos es lograr que el 50% venga de hoteles de lujo y hoteles destinos de placer. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, y es lo que vamos a decir. O sea, la estrategia la tenemos clara. Lo que tenemos es hacer ahora sí, team back una vez que termine la pandemia, que ya podemos decir,
ahora sí ya sentimos que esto ya no va a venir otro efecto además y ya sentimos que estamos en números negros, ya estamos ok. Ahora sí, en ese momento tenemos que rehacer nuestra estrategia financiera, ¿no? ¿Tenemos muchas ideas? Sí, sí las tenemos, pero tenemos que esperar ese momento para empezar a implementarla. Ahorita cuidar mucho el costo y gasto, cuidar mucho el uso del dinero, cumplir con nuestras obligaciones financieras y estar listos para terminar esto y en ese momento empezar a decir cómo vamos a ver esto para poder retomar el rumbo una vez que esto ya lo podemos dejar que haya estado, dejarla atrás, ¿no? No sé si quieren ustedes agregar algo. No, pues coincido, el reto es pues poder encontrar esos proyectos, armarlos. Creo que ahí tenemos como empresa unas habilidades para estructuración, identificación, estructuración, ejecución de proyectos y luego pues la administración inmobiliaria, el asset management de los activos, que pues es clave y creo que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que pues esa labor de asset management trabajando de la mano con, en nuestro caso, con los gestores hoteleros, pues puede rendir frutos de manera muy, muy acelerada y que esa metodología de trabajo, esa visión, pues la queremos no solo mantener, sino impulsar hacia adelante ahora que empiece la recuperación para potencializar aún más el rendimiento de los hoteles del portafolio actuales y futuros. Perfecto, muchas gracias. Con esto terminamos esta sección. Nuevamente, un gustazo saludarlos, Oscar, Miguel, Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos platicar con ustedes próximamente y con esto le regreso la palabra a Julio Serrano. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues Oscar, Miguel y Fernando, pues muchísimas gracias por su participación. Voy a pedir a Pablo Duarte que les haga llegar las preguntas que quedaron pendientes para hacérselas llegar a nuestros clientes ya respondidas por ustedes. A todos nuestros clientes, a todos nuestros asesores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y Marifer, te cedo la palabra. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todo el equipo de Grupo Fin y a Pablo Duarte, Alex Fuentes, Roberto Larenas. Por favor, no se desconecten. Voy a platicarles de los próximos eventos que tenemos para la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. El 25 de marzo contamos con La mujer, parte fundamental del patrimonio de la familia, seguido del lunes 5 de abril, Pedagogías del emprendimiento, con licenciado Carlos Cruz y Luis Moyano, de Educación Financiera. Seguimos, por favor. El martes, en Encuentro de Mercados, plática con Daniel Salazar Ferrer, director de finanzas de Bachoco. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y el miércoles, Bajo la perspectiva política, con Armando Ríos Peter. Como ya saben, estos encuentros están todas las semanas para ustedes con programas especiales. Los esperamos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.